Hola, buenos días. Hoy vamos a ver lo que es la clase 5. Hablaremos sobre la propiedad en el derecho civil. La propiedad en el derecho civil, pues es un tema un tanto muy común de abarcar, ya que pues como sabemos actualmente, pues toda propiedad que se tiene a nuestro favor, como lo dirían, pues es algo de vital importancia pues tener. O sea, eh, tener más que nada arreglado para en un futuro que no estemos, ojalá y no sea muy lejano eso, este, que en ese futuro lejano que no estemos, pues se, ¿cómo se dice? La propiedad se me olvidó, se esté de manera pues totalmente arreglada. En el primer punto vamos a definir el concepto de propiedad, analizar los diferentes tipos de propiedad y sus características, examinar los derechos y obligaciones del propietario según el derecho civil y estudiar las formas de adquisición y pérdida de la propiedad. El concepto y evaluación histórica de la propiedad dice que en el derecho real permite a una persona usar, gozar y disponer de un bien con exclusión de otros dentro de los límites establecidos por la ley. La evolución histórica, en la antigüedad es la propiedad colectiva y las primeras formas de propiedad privada. Antiguamente, la propiedad, pues en la historia, lo que sabemos hasta el momento, hasta el día de hoy, es que muchas veces esas propiedades eran heredadas o más bien eh, pues utilizadas por parte de, no sé, por ejemplo, este, en la época de los romanos eran utilizadas de el padre de familia, por así decirlo, el que estaba, sí, el padre, es que no se les llamaba padre en realidad. O sea, les puedo decir que es padre de familia porque era el patriarcado, por así decirlo, era el que estaba arriba sobre todos, entonces era el que tenía el control de estas. Él veía quién era el siguiente pues a tener la propiedad de esta misma a su favor. Este, y ahí se ponía, ¿cómo se llama? Se ponía a ver quién iba a ser el que iba a heredar. Por lo tanto, la manera que siempre se heredaba o siempre se asumía era de abuelo a padre, padre a hijo. O sea, todo era relativamente dentro de la familia. Este, dentro de la familia, pues se heredaba así, o sea, no sé. Eh, en Roma, lo que se explicaba era que se llamaban, por ejemplo, una persona que se llamaba Héctor, su familia iba a llamar los sectorianos. Esto porque eh, no recuerdo muy bien, lo leí hace mucho. Una disculpa por no refrescar mi memoria. Este, pero esto se hacía más que nada. O Gonzalo, un ejemplo. Gonzalo tiene a los González, este, y el apellido se daba por el primer patriarcado de la familia. Este, se iba heredando pues generación con generación y esas tierras eran no compradas, en realidad eran otorgadas por el gobierno, bueno, el imperio en ese momento, de Roma. Eh, y entonces se iban heredando de abuelo a hijo, de ahora de padre a hijo, y así se iban heredando una generación tras otra generación, tras otra generación, tras otra generación, hasta llegar al punto que pues ya había muchas generaciones dentro de y decían, pues es que, ¿cómo sabemos de quién ya es esa tierra? Pues en realidad no lo sabían. O sea, ya era meramente de que, pues esa tierra le pertenece a ellos porque pues ellos, desde tiempos inmemorables se ha tenido en memoria de la gente que pues ellos tenían la tierra
otorgada, por así decirlo. O sea, ya no era como que una herencia, vaya. O sea, ya era de que todos sabían que eran de los sectors y a los sectors se les iban a heredar. Entonces, este, así se heredaban las tierras antiguamente. Hay muchas culturas que eran de diferente forma. Algunas eran por heredarse o por ganárselas a través del gobierno. Otras eran a través de, ¿cómo se llama? De, no sé, haz de cuenta pues mira, o sea, los mayas simplemente, nuestra cultura no era así. Ellos peleaban por las tierras, o sea, se ganaban el derecho a tenerlas simplemente por no sé, los agricultores no eran tal cual de ellos la tierra donde sembraban, pero la tenían porque, pues es obvio, ellos sabían laborarla, entonces era un dar y dar. Los regentes o los apoderados de ese momento decían, bueno, ¿de qué me va a servir a mí que yo tenga esa tierra si yo no sé usarla? Entonces lo que hacían era, ¿quién es el que mejor sabe utilizarla o el que mejor conocimiento tiene de? Y ahí empezaba una pequeña discusión, bueno, no una discusión, o sea, empezaba ahí un tema de que, a ver, quién es el mejor de todos, quién es el que mejor trabaja, quién es el que más confianza podemos otorgar para tener nuestras tierras. Y ahí era cuando ya se otorgaban las tierras. De esa forma. Este, después viene en Roma, el desarrollo del concepto de propiedad privada y la regulación en el derecho romano. Pues sí, o sea, ellos son los primeros, por eso les empecé a hablar de ellos. Ellos son los primeros que ponen en el concepto de propiedad dentro del derecho y el derecho actualmente se basa mucho en el derecho romano, que pues hasta la fecha nuestro derecho se basa una parte en ello, porque pues es un derecho muy bien fundamentado, la verdad. En la Edad Media el feudalismo y la propiedad feudal, pues en la Edad Media se daba más que por los señores de grandes casas, se les otorgaba a ellos el derecho a tener. En la edad contemporánea la propiedad en el derecho moderno y su regulación en las constituciones y códigos civiles. O sea, actualmente la propiedad pues no se hereda como antiguamente de que por palabra o por estas estipulaciones, es más que nada por, oye, dime quién quieres que tenga tu propiedad, nos vamos a la ley, hacemos ahí un contrato, y se va dando, ¿verdad? Los tipos de propiedad. La propiedad mueble e inmueble. La mueble, bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Los ejemplos son vehículos, muebles. eh, en cuestiones empresariales se podría decir que maquinaria, eh, objetos de valor pequeños, grandes, o sea, joyas, máquinas pues de un valor pues ya desmedido, inclusive, y también es que también las máquinas a veces entran como bienes inmuebles porque una vez que se instalan, a veces ya no se pueden mover, al menos que se vuelvan a desinstalar y se vuelvan a mover de propiedad, pero ahí no te los tomarías como un bien mueble, te los tomarías como un bien inmueble porque pues están fijas. Los inmuebles, bienes que no pueden trasladarse sin alterar su naturaleza, ejemplo, tierras y edificios. O sea, pues es obviamente, ¿verdad? Que no podemos trasladar una casa tal cual de que pues te la heredo y te la traslado completita. Al menos que pues sea una casa de esas actuales que pues se están haciendo de que se quitan y ponen, pero pues no es factible estarlo moviendo mucho también. Porque una vez instalada la tienes que desinstalar y todo eso, entonces también se podría considerar que no. La propiedad intelectual, derechos sobre creaciones del intelecto como obras literarias, artísticas, patentes y marcas. La propiedad privada y pública, la privada pues pertenece a individuos o entidades privadas y la propiedad pública son pertenencias al Estado o entidades públicas. Eh, pues en la privada se podría decir que es de uno mismo, de un particular, o sea, cuando uno tiene su pequeño patrimonio, o entidades privadas se podría decir empresas o asociaciones o demás que sean pues no de lucro público, sino de privado. Mm, las pertenencias al Estado de entidades pues son lo que le representan pues al Estado o al gobierno para poder utilizarlos,
de una manera libremente. La copropiedad y propiedad comunitaria, la copropiedad, propiedad compartida por varias personas, ejemplo, condominios. O sea, pues sí, cuando tenemos un edificio, ahí se puede decir que es una propiedad comunitaria, pero tienes tu departamento, entonces es tu propiedad, ¿sabes? Pero es dentro de un condo, o sea, pues, o sea, sí, es dentro de, pero también tienes que compartir. Por ejemplo, áreas, no sé, áreas comunes, no sé, en muchos edificios actuales, muchos departamentos vemos que tienen el living room, el área para convivir, asadores, eh, ¿qué otras cosas por el estilo? Mm, alberca, parques, o sea, ese tipo de cositas dentro de, pues si dices como de, pues puedo utilizarlos, pero, ¿cómo se llama? Pero no son míos tal cual, o sea, son del edificio, por así decirlo. Después viene la propiedad comunitaria, propiedad de una comunidad o un grupo, tierras indígenas. Una parcela comunitaria podría entrar dentro de donde todos pueden ayudar y pueden hacer sus cultivos y esos mismos cultivos pueden dar empleos, pero no porque ellos hagan los cultivos significa que las tierras son de ellos. Se las están prestando o simplemente parcelas comunitarias para el mismo consumo. Hay muchas comunidades indígenas que tienen su parcela comunitaria y de ahí es donde reciben alimento, y de donde, ¿cómo se llama? De donde se empiezan a dar pequeños frutos para comer dentro de la comunidad. Este, Después vienen los derechos y obligaciones. Derechos del uso, disposición. Y las obligaciones son de conservación, respeto a normas y no abuso del derecho. Del uso, derecho a utilizar el bien conforme a su naturaleza. El disfrute, el usus. El usus es en latín. Y fructus es de disfrute. Derecho a percibir los frutos y rendimientos del bien. La disposición, ab- abusus, derecho a enajenar, hipotecar, modificar o destruir el bien. Pues la disposición es cierto, o sea, tú tienes la disposición de utilizar tu patrimonio o tu bien o tu bien mueble o inmueble al, al momento que tú quieras y de la manera que tú quieras. Sin embargo, esto no debe sobrepasar la ley porque sabemos que si sobrepasamos la ley se ponen penalizaciones que se podrían llegar inclusive a tener problemas dentro de la cárcel o por ende cosas por el estilo, ¿saben? Entonces, vienen después de ahí, el disfrute también, es pues el libre uso de estos mismos. Aquí dice derecho a percibir los frutos y rendimientos del bien. Pues podría ser en cuestión, o sea, este es un pequeño ejemplo, pero es muy grande el disfrute. O sea, si tú dentro de tu mismo terreno o de área donde vives, tienes, no sé, eh, tal vez un manto acuífero, esto y lo otro, te puedes usar mismo para tus fines. O si tienes algún árboles o demás que te den frutas, también puedes utilizarlos para ti mismo o para el disfrute de. Este, el uso es, pues, dice, de hecho, utilizar el bien conforme a su naturaleza, o sea, depende de los, ¿cómo se llama? De lo que esto te dé, es de la manera que puedes utilizarlo. Este, o sea, sí, como les comento, o sea, puedes tener un manto acuífero, puedes tener árboles, puedes tener, pues no sé, muchos terrenos del centro actualmente son utilizados para estacionamiento, como sabemos. Entonces esto, pues es totalmente válido porque le estás sacando un bien provecho a, a tu patrimonio, a tu terreno, y pues no es visto de mala forma, ¿sabes? Este, entonces, pues es de tu total uso y libertad el utilizarlo como tú quieras. Las obligaciones, la conservación, pues mantener el bien en buen estado y no causar daño a terceros. Pues sí, o sea, utilizarlo de una manera lícita
que no venga y afecte a otras personas. Y aparte de que no venga y afecte a otras personas, pues que está además ¿cómo les explico? Por ejemplo, si tú tienes para vender tierra y tú excavas para sacar esta tierra, tus excavaciones no deben de afectar el terreno al lado, porque muchas veces sabemos que pues hay deslaves o es un ejemplo muy burdo, pero hay deslaves o X o Y, entonces esto puede afectar al mismo terreno. Al momento de afectarlo, pues lo que hacemos es que le estás causando un daño y por ende pues se te vienen pequeñas amonestaciones, se podría decir. Ay, disculpen, lo saqué. Mm, aquí está. Se te pueden venir pequeñas amonestaciones y por ende, pues, se te, se te pueden causar ahí pequeños, pues, inconvenientes con la ley. Se te puede penalizar, se te puede meter una multa, una sanción o demás. Después viene el respeto a normas, usa el bien conforme a leyes y regulaciones aplicadas. Es lo que les estaba comentando, o sea, el uso ¿cómo se llama? De tu bien, no debe ser fuera de la ley. O sea, todo debe de estar regulado ante la ley. Sí puedes utilizarlo, sí puedes usarlo, sí puedes, pero nunca rebasando la ley. O sea, porque pues es nuestra máxima autoridad. ¿Cómo vas a estar haciendo cosas que no están permitidas por? Después vienen, no abuso al derecho, no ejercer los derechos de propiedad de manera que cause un prejuicio injusto a otros. Esto se podría tomar como cuando hay pasos, em, hay muchas películas que lo explican antes, que ponen ejemplos muy burdos, pero pues eran reales en ese entonces. No sé, el paso al ganado en ciertos lugares que se les cobra a otras personas, que a veces son precios inmensurables que dices, oye, ok, te lo puedo pagar, pero no ese precio o esa cantidad. Se me hace algo de muy, muy alto rango. Una y dos, son cosas que pues a veces no se pueden pagar tan fácilmente. Entonces, en el momento que dices, bueno, esto podría ser un abuso hacia otros, pero al mismo tiempo dices, bueno, si es un abuso, pero te estoy haciendo uso de mi propiedad al momento, entonces ahí la ley es cuando entra y pone como que regulaciones a. Las formas de adquisición de la propiedad. Modos originarios. Ocupación, apropiación de bienes sin dueño. Y que vienen siendo los famosos paracaidistas que van a casas y pues se apoderan de terrenos que pues obviamente no son de estas personas, ¿saben? O sea, no por vivir en una casa 6 años y que la hayas arreglado y significa que es tuya, no. Tienes que adquirirla para poder decir, oye, tengo los papeles en regla, todo en regla, esto es mío, pues para poder hacer uso de esta misma. Después vienen los modos derivados, contratos, compraventa, donación, permuta, sucesión, la herencia tras el fallecimiento del titular. Los contratos, pues, como dicen, es la compración, donación o permuta, en el cual se estipula que pues es tu propiedad. La accesión es incorporación de un bien a otro, o sea, cuando, por ejemplo, tienes una casa y al lado hay otra y la compras, un pedacito de aquella casa, no sé, el pasillo que tengan doble pasillo, le compras ese pasillo, podría ser una accesión a tu casa, que le estás agregando un poco de tierra de otro bien inmueble, pero pues ya es tuyo porque lo adquiriste. La sucesión, la herencia tras el fallecimiento del titular. Ok, pues como vemos, la sucesión es cuando una persona deja a otra a cargo de su propiedad, pero tienen que estipularlo mediante pues algún contrato o demás para que la ley pues la avale. La prescripción adquisitiva es la adquisición de la propiedad por posesión continua y pacífica durante un periodo del tiempo establecido por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando un terreno se va adquiriendo de generación en generación de manera continua, pero ya se tiene el contrato que cuando se termine la sucesión de esta persona hacia la siguiente, la sucesión se va a volver a reactivar con otra persona y se va a poder adquirir de otra manera. Mm, las formas de pérdida de la propiedad.
Enajenación voluntaria. Venta, transferencia de la propiedad mediante un contrato de compra-venta. La donación, transferencia gratuita de la propiedad. La permuta, intercambio de bienes entre propietarios, pérdida por causa de muerte. La sucesión, transmisión de la propiedad de los herederos. La expropiación forzosa, acto del Estado para transferir la propiedad por causa de utilidad pública o interés social con indemnización justa. Y el abandono, renuncia voluntaria a la propiedad de un bien sin intención de transferirla a otro. ¿Qué quiere decir esto? Mm, pues miren, la enajenación voluntaria es cuando la venta, pues tú se la vendes a otra persona mediante un contrato de compra-venta, le dices, ¿sabes qué? ¿Quieres adquirir mi propiedad? Ok, te la vendo de una manera pacífica y de una manera ordenada. La donación, pues tú le donas esto solamente se puede hacer en línea directa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que de padre a hijo, de hijo a padre, se puede donar únicamente. Eh, Esto porque la ley no tiene tomado en cuenta de manera, o sea, tú como hermano de heredárselo a tu hermano no puedes hacerlo porque no es línea recta, es línea transversal, se podría decir, en el derecho, y no se puede hacer esto. Después viene la permuta, intercambio de bienes entre propietarios, pérdida por causa de muerte. Ok. La sucesión es lo que le estoy comentando. Pues cuando una persona fallece, se da sucesión a su siguiente propietario, que viene estipulado dentro de un testamento. La permuta, pues el intercambio de bienes entre propietarios. No sé, a mí tu tierra me ayuda más a lo que yo hago y mi tierra te ayuda más a lo que tú haces. Si es un pequeño cambio, pero que sea justo, nada fuera de. O a veces hay terrenos muy, muy, muy grandes contra terrenos muy, muy pequeños, pero el terreno pequeño vale más en su costo en cuestión de pues posición, tal vez bienes que hay dentro de naturaleza y demás, y tal vez el terreno muy grande tenga menos de estas cosas, pero es muy grande, entonces pues va uno contra otro. La exposición forzosa es, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo cuando van a hacer una carretera y hay algunos predios tal vez que están en medio de, entonces van y negocian con los dueños de que, oye, ¿sabes que tenemos un proyecto gubernamental? Queremos comprar tu propiedad porque pues nos interesa mucho y aparte de que nos interesa mucho, se nos hace algo de mucho bien. Entonces, te damos de manera onerosa y totalmente justa un precio y si quieres aceptarlo, pues lo aceptas y te compran el predio, como lo dicen. Después viene el abandono, renuncia voluntaria a la propiedad de un bien sin intención de transferirlo a otro. Pues cuando abandonas algo que dices, bueno, ya no lo puedo pagar y ahí lo dejas y ya no es de nadie. O sea, ya no lo pagaste, ya no es de nadie y pues mm, es un ejemplo burdo, pero también hay ejemplos de personas que pues ya es de parte de, pero pues ya no estás interesado en eso, entonces pues te deslindas para ya no tener derechos o obligaciones de esta misma. La protección y defensa de la propiedad. Acciones reales son la acción reivindicadora, permite al propietario reclamar la devolución de un bien poseído indebidamente por otro. La acción negatoria, protección contra perturbaciones de derechos de propiedad sin cuestionar la posesión. Y la acción declaratoria de dominio, declaración judicial para confirmar la titularidad de la propiedad. Medidas precautorias, embargo preventivo, asegurar bienes en litigio para garantizar el cumplimiento de una futura sentencia y anotación de demanda. Inscripción en el registro de la existencia de litigio sobre el bien. Después vienen las conclusiones. Pues miren, la propiedad es un derecho fundamental al derecho civil que ha evolucionado a lo largo de la historia. Existen diversos tipos de propiedad, cada una con características y regulaciones específicas. Los propietarios tienen derechos y obligaciones que deben de cumplirse para mantener el orden y la justicia de la propiedad. Y la propiedad puede adquirirse y perderse de múltiples formas. Existen mecanismos legales para su protección. O sea, sí, o sea, muchas veces ¿cómo se llama? La propiedad pues se pierde de maneras muy distintas. O sea,
ya sea por evadir pagos, por hacer uso indebido de esta, por no dejar una sucesión, por no testamentarlo, por simplemente renunciar a los derechos que dices, ok, ay, ok, este, pues renuncio a mis derechos y demás, pero tienes que hacerlo también de una manera lícita, o sea, no te puedes, pues no te puedes, tal cual de que, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero ese terreno, ya no lo voy a usar, no, tienes que hacerlo de una manera ordenada, que vaya mediante la ley, que no te afecte, que no afecte a nadie, que nadie esté interesado en, dentro de de las personas que se les puede dar pues este uso, vaya. Entonces, tiene que estar muy bien medido, tiene que estar muy bien contemplado. Eh, Pues los derechos y obligaciones que tiene una propiedad son muy extensos, todos están regulados por la ley. Aquí en Nuevo León están regulados por el Código Civil, están regulados por la ley de propiedad, están regulados por nuestra Constitución mexicana. O sea, hay muchas formas de regularlos y hay muchas formas también de sobrepasar la ley. Siempre debemos de hacer actos ilícitos dentro de nuestra propiedad. Nunca hay que utilizarla de una manera malversa o gandalla para que pues no haya problemas dentro de este y que pues no vaya a haber malentendidos, que muchas veces es muy importante testamentar también, debo de aclarar. Bueno, de tener una sucesión concreta y hacia quiénes van. Esto más que nada porque pues muchas veces se pueden utilizar de diferentes maneras, por así decirlo, y esto, eh, pues las sucesiones son más muy importantes por el simple hecho de que pues dejas a tus seres queridos desprotegidos principalmente. Y segundamente, dejas problemas que no son de manera justa a otras personas, que dices, si lo hubiera arreglado de una manera más fácil, que es ir a meter tu testamento en una notaría, hacerlo de manera pública, dejarlo arreglado, pues ya tus hijos, tu esposa, la persona que fuera a recibir no tiene que estar comprobando que tú se lo hubieras dejado en vida. Entonces yo creo que es muy importante testamentar eh, todo esto. Septiembre fue el mes del testamento. Eh, Septiembre fue el mes del testamento, es el mes donde se dan descuentos, se les dan ahí pequeñas promociones, se podría decir, dentro de, para que pues se lleve a cabo este mismo. Eh, yo creo que pues sí, deberíamos de testamentar, ay, todo esto. Y aparte de testamentar todo esto, yo creo que es una manera muy gratificante. O sea, es muy bueno el testamentar, es muy bueno decir, oye, todo esto ya está regulado, mi propiedad está en uso de, o sea, creo que es muy bueno tanto como el testamentar, como el tener en orden tu propiedad, como en el abarcar las leyes, todo esto es algo de vital importancia. Más que nada, para no tener problemas en un futuro. Y aparte de problemas en un futuro, para siempre estar de acuerdo y conforme a la ley, que es nuestro principal objetivo en todo esto. Pues como sabemos, tenemos derechos y obligaciones, tenemos derecho a utilizar nuestra propiedad de totalmente forma libre, pero dentro de las regulaciones de la ley, pero también tenemos obligaciones como podría ser el pago del predial, el pago de uso de propiedad, cosas por el estilo que el gobierno pues nos impone para tener eh, pues bienes dentro de, o sea, que es muchas veces tener pavimentación, tener servicios, tener luz, mercurial pública, cosas por el estilo. Espero y les haya quedado muy claro este tema y que todo les vaya bien este día. Si tienen alguna duda, yo planeo ayudarlo siempre en lo que yo pueda y en lo que se pueda hacer.
Muchas gracias por prestar atención a la clase y que tengan un bonito día. Hasta luego.